Conexión Caribeña, damos inicio a la entrevista magnífica, entrevista de hoy buscada, porque en el rescate ese artístico de nuestra identidad nacional, también queremos homenajear a esos artistas que han representado nuestro país desde hace mucho, y hablamos hoy, estamos con uno de los grandes, Rómulo Castro. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Gracias, profesor. Muy bien, Germain, gracias por la invitación. Él nos ha recibido en su magnífico hogar, y tenemos también a nuestra invitada especial, una exclusiva aquí. Por primera vez una entrevista de esta manera, pero ella es parte también de toda esta historia, que es parte de la historia, ¿no?, de su carrera. Entonces, comenzando, ¿quién es Rómulo Castro y cuándo se despierta esa pasión por la música? Mira, mi nombre es Rómulo Castro García, nací en México, hijo de española y de panameño. Mi papá es un académico y profesor universitario político también, Nils Castro. Yo llegué a vivir a Panamá a los 18 años, en 1977, pero desde que tengo uso de razón, mi padre se ocupó de hacernos panameños de espíritu a mis hermanas y a mí. Sabiendo desde niño que Panamá era una especie de tierra prometida a la que la familia en algún momento iba a regresar. Y esa oportunidad se produjo a mediados de la década del 70, cuando el general Torrijos llama a mi papá a colaborar con el proceso de cambio que se vivía entonces en el país. Entonces, la parte de la música. La familia materna mía es valenciana, de España, son republicanos españoles que, exiliados en México tras la caída de la República Española, tras la Guerra Civil y la llegada del fascismo a México. Es una familia, sobre todo en las mujeres, muy musical. Mi bisabuela y mi abuela, ambas se llamaban Enriqueta, cantaban y bailaban jotas y flamenco. Mi madre también muy musical, muy buena voz. Y yo desde niño, si algo tuve claro, es que lo que yo quería era ser músico. Y en la medida en que llegaba la pubertad y la adolescencia, aquello se fue perfilando concretamente hacia componer y cantar mis propias canciones. Luego entendí que era un poco como en el espíritu de los viejos trovadores, de los viejos menestreles, riots, creo que se decía en inglés, riots, cantores de las tradiciones de su pueblo. Ajá, ¿Sí? Y en ese sentido, un poco en la tradición que pudo haber abierto Homero, porque la Ilíada y la Odisea eran cantadas, acompañadas por lira, y rimadas, porque no había lenguaje escrito, entonces había que recordarlo de memoria. Y así que para mí la música siempre fue un poco contar y cantar historias. Entonces, así es que nace más bien esa esencia y esa letra está llena de contenido que podemos recibir de parte de Rómulo Castro. En el siguiente bloque vamos a ver entonces ese caminar en la música, como inicia ya en lo que es la vida profesional de Rómulo Castro. Quédense con nosotros aquí en Influencia del Caribe. Volvemos. Estamos de vuelta con Influencia del Caribe y la magnífica entrevista con Rómulo Castro, que lo recibe en este hogar nuevamente. Gracias, profesor. A medida de que ya inicia lo que es la carrera profesional en la música, ¿cómo fue ese inicio? ¿Con quién compartió? ¿Quién colaboró? ¿Y cómo llega hasta su voz? Bueno, hace un momento en el bloque anterior olvidé mencionar algo importante. Mi mamá y mi papá fueron profesores 16 años en Cuba, profesores universitarios en Cuba. Y los primeros 15 años de mi vida los pasé allá. Concretamente en Santiago de Cuba, antigua provincia de Oriente, es la zona donde surgen ritmos musicales tan conocidos como la vieja trova, el son montuno, el bolero y el feeling. Yo no estudié eso en academia, pero convivir
13 años en Santiago de Cuba creo que es suficiente para que la musicalidad llegue un poco por vía intravenosa, ¿no? Sí. Bueno, llego a Panamá a los 18 años, 1977, y el Panamá aquel era muy distinto al Panamá de hoy. Era un Panamá en que se valoraba, se apreciaba y se difundía mucho el arte nacional. Yo llego a encontrarme por primera vez, por ejemplo, con los lores del Calipso, con Lord Panamá, con Lord Cobra, Lord Flea, con Tiki, con tantos otros, ¿no? Eran los años en que todavía era joven el grupo Los Beachers, pero eran también los años de Roberto y su Zafra, de Bush y su nuevo sonido. Caldo de cultivo además para que aquí gustara muchísimo, como efectivamente gustó Willy Colón y viejas agrupaciones de salsa puertorriqueñas sobre todo, o de New Yorkers, que eran el hit parade popular de todos aquellos años. A mí me impacta mucho aquella música y paralelamente me impacta mucho la tradición folclórica panameña. Las décimas, el tamborito. El primer año que llegamos mi papá nos lleva al Festival del Manito en Ocú. La mejoranera, la montuna, el zapateado y paralelamente el conocimiento progresivo del congo, del bunde y del bullerengue. Aquel encuentro cultural fue el que empezó a hacerme panameño musicalmente, de la mano de quien fue mi maestro, Cáncer Ortega Santizo, gran músico, pensador, intelectual panameño ya desaparecido, algunos años mayor que yo, quien fundó y trabajó durante muchísimos años en Panamá con su grupo Trópico de Cáncer. Ese fue mi primer grupo musical, cuando tenía yo 18 años. El segundo, el grupo Liberación, ya al calor de las luchas universitarias por la soberanía, por la ratificación de los tratados Torrijos-Carter. Recorríamos el país cantando canciones de contenido nacionalistas. Lo mismo Portobelo que Penonomé, Santiago Veraguas, David. Las giras empezaban todos los años con un concierto en la cárcel Modelo en Panamá, presentándonos en asentamientos campesinos, cárceles, escuelas, centros regionales universitarios, y conociendo el Panamá de carne y hueso al que le he dedicado mi vida. Interesantísimo esto que estamos conociendo más del profesor y lo que fue su travesía y nacionalista, porque fue un tiempo de lucha, así que la música tenía que de alguna u otra manera expresarse de otra manera. Lo vamos a dejar ahí interesante. No se pierdan esta entrevista en el próximo bloque. Seguimos con más de esta máxima historia en Influencia del Caribe. De vuelta con más con el doctor Rómulo Castro aquí en Influencia del Caribe. Tenemos nuestra exclusiva y con invitado de lujo, se podría decir. Hablábamos en el bloque pasado del grupo Liberación, grupo universitario. Yo en la universidad con los compañeros nos seguía comentando de cómo surgieron las canciones nacionalistas y que su primer concierto en la Casa Modelo, la antigua Casa Modelo, creo que la vi como 2 veces en mi vida. Sí, las giras universitarias que hacíamos todos los veranos al interior del país arrancaban normalmente en la Cárcel Modelo con un concierto para los privados de libertad y de ahí seguíamos al interior a diversos escenarios del país. Ahora, aquellos años universitarios, en la medida en que terminábamos las carreras, armábamos familia y nos dedicábamos a otras cosas, el propio grupo se fue disolviendo. Okay. Lo reorganizamos a finales de los 80, cuando se incorpora al proyecto un músico, cantor y compositor más joven que nosotros, Luis Arteaga, con el que hicimos la incursión en los bares. El grupo nunca había tocado en bares. En los años finales de la crisis e incluso después de la invasión, lo que hacíamos era eso, música nocturna en bares, por primera vez en nuestras vidas. Y en la medida en que algunos de los
integrantes del viejo Grupo Liberación se iban retirando, lo íbamos sustituyendo por jóvenes músicos profesionales. Cuando nos dimos cuenta quedaba yo y Luis Arteaga, y todos los demás eran músicos nuevos, decidimos cambiarle el nombre a la agrupación, que inicialmente se llamó Proyecto Tuira, luego Tuira y finalmente Rómulo Castro del grupo Tuira, que es con quien he grabado ya 6 discos, el primero de los cuales Herencia, con un fuerte contenido nacionalista y dedicado a Panamá. Tiene canciones más o menos conocidas del grupo, como La Herencia del Pelao y como La Rosa de los Vientos. Mencionan los nombres de las 6 producciones y luego vamos a hablar de esa precisamente, La Rosa de los Vientos. Sí, nuestro primer disco, 1997, es La Herencia. Luego en 1999, Amor a Medias, que es un disco, una exploración tal vez un poco más rockera y de tema un poco más filosófico, pero también con fusión caribeña y temas dedicados a Panamá. La tercera producción nuestra es 2003, Travesía, es un disco del que te conversaba hace un rato, que es un disco temático sobre migraciones iberoamericanas que grabamos entre Panamá y Madrid en 2003. Luego Palabra Decantada, que es un disco acústico grabado en directo en bares, que acompaña un libro que se llama igual Palabra Decantada, en donde cuento las historias de mis canciones. Tenía en aquel momento 46 años, eran los años que tenía entonces. Luego hicimos Intermedio en 2009, producido entre Miami y Panamá. Y bueno, tras 10 años muy duros en Panamá, 10 años de sequía cultural aguda, con el apoyo de algunos amigos estamos terminando Multiverso, un disco que cuenta con 20 canciones y la participación de más de 100 músicos de 8 países del mundo. Wow, excelente. Entonces, y bastante. Y lo que más llama la atención es que en las producciones siempre resaltan como que un momento como para dedicar a Panamá algo de su parte y con el grupo en el que esté, y eso es muy apreciado. Y es propio de lo que se habla hoy en día acerca de la identidad nacional. En el cuarto bloque, vamos a venir a hablar de eso precisamente, La Rosa de los Vientos, algo que marcó, creo que una de los que, para mi generación y ya las que venían después, creo que ahí, en el punto de vista, fue que marcó un punto importante. La canción tiene un contenido que mucho la gente sabe, así que como hablaba del autor, en voz del autor acerca de su experiencia, seguimos con más. De vuelta a Influencia del Caribe. Profesor, entonces, La Rosa de los Vientos, ¿cómo surge, cómo nace, cómo es esta idea? Mira, a mí me tocó, como a mi generación y a algunas generaciones de panameños que me antecedieron, presenciar como testigo en directo la invasión a Panamá, la última, porque en el siglo XX tuvimos 27 intervenciones militares norteamericanas en nuestro país, mayores o menores, pero 27, de acuerdo a un estudio al que tuve acceso hace algunos años. Y fue un trauma terrible para el país. En el caso mío, o sea, cada cual metaboliza el trauma de forma diferente. A mí de alguna forma me curaba o me hacía sentir mejor cuando traducía mi tristeza, mi rabia, mi miedo, mi ira, cuando lo convertía en canción. La primera de ellas se llamó Budumán, compuesta el 31 de diciembre de 1989, era una crónica del país invadido y de crítica a quienes entregaron el país. La segunda fue la canción de la derrota o de la tristeza, se llama Tiempo de Encrucijada, también la canta Rubén Blades y está incluida en el disco más reciente de Tuira que está por salir, Multiverso. Y tras esas dos canciones de la rabia y la tristeza, pues había que volverla a cantar a la esperanza. Y eso fue un poco La Rosa de los Vientos, o sea, cómo surge el país como ave fénix desde sus propias cenizas. Pues no nos podemos quedar noqueados en el piso, había que reconstruir el país sobre nuevas bases. A esa posibilidad, a esa esperanza es la que le canta La Rosa de los Vientos.
La cantamos en el Festival Internacional, en el Nacional OTI de 1990, fuimos descalificados. Luis Arteaga y yo, acusados de haberla cantado en un bar que se llama El Zaguán, donde hacemos nuestras peñas. La recogió Rubén después de haberla cantado nosotros muchísimo, entre 1990 y 1996, y acabó dándole título a su disco La Rosa de los Vientos, en el que hay también otra canción mía que se llama Hay un supermercado en el semáforo, con texto de Consuelo Tomás. Un año más tarde, en 1997, La Rosa de los Vientos ocupa el lugar que le corresponde en el primero de los discos del Tuira. Y es una canción que me ha acompañado durante toda mi vida artística, porque en Panamá la va conociendo cada vez más gente. Y a cualquier lugar del mundo que voy, como es un disco que mereció premio Grammy, en cuanto saben que el autor de la Rosa de los Vientos está presente, pues se crea un caldo de cultivo acogedor para la presentación musical que se vaya a hacer. Así que digamos que me guste más o me guste menos, es como la banda sonora que me acompaña donde quiera que voy. Le quería hacer otra pregunta. Si en sus manos tuviese la capacidad o tuviese la responsabilidad de aportar con la cultura nacional de cualquier manera, ya sea en la música o sea en la educación, con lo más que sabe hacer de lo que usted pueda aportar, ¿qué sugiere para incrementar el nivel? Bueno, primero la educación y la formación de quienes toman las decisiones en el país, porque normalmente se traduce cultura como arte solamente y como costos para el Estado. Y no se mira a la cultura como el compendio de todo lo que somos, de todo lo que nos hace humanos, diferentes de los animales, mucho más allá incluso de educación, que es formal. Cultura es todo lo que nos rodea. Y si no diseñamos políticas culturales de Estado a largo plazo, mal atenderemos el sector cultura en el país. Mirando la cultura y el arte como rubros de inversión que generan empleos para miles de panameños y que generan riqueza y prestigio para el país. Sí, qué bueno. ¿Qué podemos esperar del Grupo Tuira actualmente? Por lo pronto estamos terminando el 6º disco del Tuira, Multiverso, un disco que me encantaría que se escuchara entre los jóvenes, que fuera motivo de conversación y de compartir. Y bueno, proyectos a futuro hay muchos, todos los que podamos imaginar. Mientras seamos capaces de crear proyectos, todo está bien. Juventud sobra, ganas sobran y deseo de echar para adelante sobran. Así es. Las redes sociales de Grupo Tuira. Bueno, por lo pronto Facebook, Ajá. en donde está Rómulo Castro del Grupo Tuira, en donde está también mi perfil personal Rómulo Castro. Y tenemos también nuestro canal de YouTube al que pueden acceder como Rómulo Castro o como Rómulo Castro y el Grupo Tuira. Ahí encontrarán buena parte de nuestro trabajo artístico y musical. Y bueno, la distribución de los discos de Tuira, hasta el momento por iTunes, se pueden conseguir vía internet, y ya trataremos de buscar vías más afines a los jóvenes como Spotify, las otras plataformas virtuales a las que definitivamente tenemos que accesar. Gracias por este aporte de parte, yo sé que de muchos panameños, también de personas de manera internacional que han colaborado con usted. Hacemos todo esto y necesitamos así más estos ejemplos para conservar nuestra identidad, conservar nuestra cultura y así tener ese contenido y respaldar nuestro conocimiento musical. Gracias. Gracias, Conexión Caribeña, gracias por acompañarnos hoy aquí en Influencia del Caribe. Nos vemos la próxima semana con más. La rosa de los vientos la azota el vendaval, pero crece por dentro.